Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y el día de hoy nos encontramos en una privada en la zona de Concal. La privada se llama Silveria y Silveria es una privada que pues recientemente terminó su construcción, acaban casi de entregar todos los terrenos y ya estamos viendo construcciones en esta nueva. ¿Dónde está ubicado? Pues Silveria está ya ubicado, les puedo decir, ya está más cerca de Plaza La Isla que de Plaza Altabrisa, como normalmente referenciábamos a Concal. ¿Por qué? Porque ya hay nuevas vialidades que nos permiten el acceso y la salida más fácilmente. También estamos, ahora sí que camino a la playa de Chicxulub, ahí donde cayó el meteorito, muy famoso el puerto al lado de Progreso. Así que la verdad tiene una muy buena ubicación, estamos conectados suficientemente lejos de la ciudad para estar tranquilos, vivir en armonía, tranquilidad y paz y todo lo demás. Y además podemos disfrutar de muy buenas amenidades aquí en Privada Silveria. Así que vamos a conocer esta casa que tengo detrás de mí, de las cuales tenemos más de 4 disponibles. Así que vamos para allá. Vamos a comenzar con esta propiedad y las características generales, que aquí vamos a estar encontrando 3 recámaras, cochera para 2 autos, una alberquita atrás para refrescarnos, cocina abierta, pero pues todos esos detalles los vamos a conocer un poquito más adelante. Aquí ahora sí que vamos a comenzar con el terreno, que es de 12 metros de frente y tiene aproximadamente 26 de fondo. Estos terrenos son de forma un poquito irregular, así que se van cerrando. Esta es la casa como que tiene el terreno más grande de las que tenemos actualmente disponibles y posteriormente las que se vayan terminando va quedando un poquito más corto el terreno. Que vamos a tener acá una cochera para 2 autos con el concreto estampado y una fachada donde vamos a encontrar mucho mármol en las paredes. Y esta, como es la casa muestra, pues ya vamos a ver que tenemos también un poco de vegetación para darle más vida a la casa. Aquí ya en las huellas de acceso vamos a encontrar material como chucum y el cual vamos a tener también junto a la fachada principal, que ya nos conecta directamente hacia la puerta. Así que vamos a conocerla. Y ahora sí, pasa y bienvenido a tu nuevo hogar. Detrás de esta puerta viene toda la magia de la casa y vamos a comenzar con esta espectacular doble altura que vamos a tener tanto en la sala y en el comedor, que para mí es el alma y corazón de esta casa. Es algo que da muchísima amplitud, algo que se siente bien, que hace que la casa se sienta muy fresca, que la casa se sienta muy bien iluminada, además de las tonalidades que tenemos en las paredes de chucum, y atrás que remata con toda esta vista y una terraza súper amplia. Y como nos emocionamos con la doble altura de la sala y comedor, se nos olvidó mencionar que aquí está el medio baño de visitas. Y la verdad, pues miren el tamaño, la verdad es un tamaño bastante bueno para hacer un medio baño. Recordemos que en algunas otras casas pues ya nos sentimos así como que ya un poquito más encajonados, pero pues esta pues sí tenemos bastante bien. Aquí tenemos una ventilación para que no se abochorne el baño, las mesetas que como en todos los baños los vamos a estar encontrando con este granito. Los espejos no están incluidos, recuerden que es la casa muestra y por lo tanto vamos a ver accesorios que si quieren, pues ahorita les voy mencionando qué tanto sí y qué tanto no. Hablando de alturas y de tamaños, aproximadamente la dimensión de esta sala y comedor va a ser de unos 4 metros de ancho y pues en la altura sí vamos a tener o alcanzar los 5.5, 5.6 metros también, por un largo de aproximadamente 7 metros. Así que la verdad aquí pueden ver con esta salita que se tiene como de muestra y este comedor para 6 sillas, aunque pues yo creo que sin problema pudiese dar una cuadrada donde pueden dar 8 personas o incluso una redonda. Vamos a pasar a otra parte de la casa que la verdad a mí es yo creo que es la parte que más me gusta después de la doble altura,
que es esta cocina en formato, se podría decir, abierto. Lo único que se interpone entre nuestra vista con la sala y comedor y la cocina es este muro que es de carga, por lo tanto no se puede eliminar. Pero pues miren las dimensiones, es realmente casi una recámara. Esta isla central que tenemos aquí nos permite usarla de desayunador y también nos permite tenerla como para cocinar de una vez. La parrilla y la campana ya están incluidas, además de toda la gavetería que ven. Y también este tipo de lámparas que de alguna manera se dirigen. En la parte de afuera, ahorita que hagan una toma, van a observar y de noche se va a ver muy bien. Lástima que no la grabamos de noche, pero pues, si quieres una cita la puedes conocer para que veas toda la iluminación artificial que tiene. Porque afuera, gracias a este cubo de luz de iluminación y de ventilación, la verdad se siente muy amplia e iluminada la cocina. Hablando un poquito más específico de la superficie o de las cubiertas de aquí de granito, vamos a encontrar un granito que es liso con unas vetas y es en color negro. Y hablando de, por ejemplo, la gavetería, sí es una madera que vamos a tener acá. Vamos a encontrar algunas cosas todavía resguardadas de la casa, pero toda la gavetería es en madera. Tanto el marco del refri, que sin problema puede caber aquí un refri de 28 pies, aquellos de doble puerta que están muy de moda. Esta parte está puesta o sobrepuesta más bien, porque miren, si le quitamos esto, vemos el espacio perfecto para el horno de microondas y aquí abajo iría el horno convencional. Una tarja doble con el monomando, que pues la verdad tiene muy buena presión aquí. Vamos a cerrarla para ya no estar desperdiciando agua. Y todo, pues ahora sí que toda esta parte para poder guardar los insumos, tus cosas de la cocina, etcétera, etcétera. Y aquí es el jardín en el cual mencionaba que pues nos da muy buena iluminación. Además de que si queremos, bueno, es un poquito más de este lado. Me voy a salir un ratito de la toma. Y desde acá podemos ver cómo se puede abrir todo para que esté continuamente ventilada, tanto desde aquí hasta la terraza. Y aquí, tras esta puerta, nos vamos a encontrar lo que es el cuarto de servicios, que también puede servir de a modo de alacena. ¿Por qué es el cuarto de servicios? Porque aquí están todas las preparaciones para lavadora, para secadora. Aquí vamos a ver que también se utiliza para cuarto de máquinas, y algo que me gusta, que siempre lo recalco en los videos que podemos hacer, es cuando el piso, todo el piso de la sala, comedor y cocina tiene esa continuidad hacia este espacio que muchas veces es olvidado por otros constructores. Puertas de piso a techo, como vamos a estar viendo en toda la casa, en el ámbito interior. Y en los baños, pues otra vez vamos a encontrar el mismo granito que habíamos encontrado en el medio baño. No sé si se alcanza a ver, pero pues tenemos una puerta que nos lleva hacia el pasillo de servicio, cual nos va a permitir poder utilizar este baño o darle ese uso desde la alberca, para que este baño completo pues también tenga un doble propósito. Recordemos que estamos en el baño del cuarto de servicio. Desde aquí accederemos a la recámara en planta baja. Una recámara secundaria que la verdad tiene buen tamaño también, aproximadamente 3.6 por 4 metros. El espacio o el nicho para que pongas tu closet de pared en caso de que lo vayas a usar como una recámara, y si no, puedes poner ahí tus muebles para hacerlo una biblioteca, un estudio, una sala de TV. Estos muebles, por ejemplo, no están incluidos. Recordemos que estamos en la casa muestra, entonces esto es solamente decorativo, solamente está empotrado, pero pues se puede dar una idea de cómo puedes armar este espacio. En cuanto a la iluminación y la ventilación, vamos a tener una buena ventilación cruzada, como deben ser todas las casas aquí en Yucatán. Una iluminación muy adecuada. Tenemos encendidas las luces, pero pues la verdad ni se nota ahora que es el mediodía. Y por aquí vamos a tener otra vez puertas de piso a techo y los acabados que habíamos mencionado en los baños. Las mesetas de granito, el espejo que no está incluido, este es solo de la casa muestra. Y aquí vemos lo bonito que se ve este baño, un baño amplio, un baño que tiene sus nichos, la regadera bastante alta, o sea, aquí está para disfrutar. Y ya se me está olvidando, pero esta recámara tiene una salida directa hacia el jardín y a la alberca. Así que, bueno, ahorita les platico un poquito más de afuera.
ahora sí, vámonos para arriba, no sin antes mencionarles que estas escaleras tienen un recubrimiento tipo madera, que en realidad es un vinil. En este específicamente se puso este tipo de viniles. En las otras puede ser que cambie un poquito el tipo de acabado de la escalera, pero bueno, eso ya va de acuerdo según los gustos y preferencias del cliente en las próximas casas. Aquí ya nos encontramos en el pasillo distribuidor hacia las dos recámaras de arriba y no sin antes mencionarles que tenemos una vista hermosa a la doble altura de sala y comedor, pero pues vamos a conocer la segunda recámara secundaria. Esta segunda recámara pues realmente es idéntica, realmente es igualita a la de abajo, con la excepción de que aquí no tenemos la salida hacia el jardín, porque pues obviamente si nos vamos por acá nos iríamos al vacío. Entonces vamos a tener el nicho para el closet, la ventilación cruzada, una iluminación natural súper buena y también el baño, que es igualito al que acabamos de conocer. Y ahora conozcamos tu próxima recámara principal. Una recámara que, si bien no tiene las dimensiones exuberantes o una recámara muy grande, aproximadamente es de 4.5 por 4.5, pero nos permite el espacio suficiente para que pueda caber tu cama, una cama king size, con los dos burós a los lados, y pues la verdad todavía tiene suficiente espacio para caminar libremente por aquí. Repetimos, estos muebles son solamente decorativos, no están incluidos en el precio de la casa. Y en cuanto a la iluminación, pues vamos a tener muy buena iluminación natural y también esta ventilación gracias a la ventilación cruzada. Pero vamos a conocer la siguiente parte. Y este es el espacio de tu próximo closet vestidor, en el cual vas a poder poner todas las cajoneras, toda la madera y el diseño que tú quieras. Que por cierto, si vienes de otro estado de la República o de otro país y no quieres andar batallando, como ya sabemos normalmente aquí en Yucatán, pues no se entregan las casas vestidas en cuanto a closets, cocina y todo esto. La cocina aquí sí está incluida, ya lo mencionamos, pero si tú quieres los closets, también se te pueden cotizar para que recibas la casa, pues ya se podría decir casi una llave en mano con lo que le falta a esta casa. ¿Y cuáles son las cosas que le faltan? Le faltan mosquiteros, ventiladores, aires acondicionados y otras cosas más que sin problema se te puede cotizar, y así vas a tener una casa solo para traer tus muebles. Aquí, en cuanto al área húmeda de la regadera, pues la verdad tenemos también un muy buen espacio para bañarte hasta con tu pareja si quieres, ventilación para que no se haga aquí un abochornamiento. Y otra cosa que me gusta es que la parte del WC está totalmente separada por este muro. Otra cosa muy importante, todo lo que son las cubiertas, seguimos con el mismo formato del granito, pero aquí tenemos un doble lavabo. Y nada más para recalcar, el espejo no está incluido. Y ahora vamos a conocer otro de los puntos vitales de esta casa, que también aquí va a ser el alma de las fiestas, que es una terraza súper amplia. Tiene casi las mismas dimensiones que en el interior de la sala y comedor, y aquí sin problema puedes armar, si eres muy pachanguero, puedes armar las fiestas que quieras. La verdad que caben sin problema 3-4 mesas grandes para poder disfrutar aquí con tus invitados. Y esta parte de acá, eso pertenece solamente a la casa muestra. Esta es una adicional que cuesta aproximadamente unos 25-30 mil pesos, que ya te permitiría tener como que una terracita. Esto se puede retirar sin problema para quien vaya a comprar esta casa, y si no, pues también lo platicamos con el constructor. Pero pues nos da una muy buena idea del tipo de barra, por ejemplo, que acá hay 6 mesas y se puede estar disfrutando de todo, pues ahora sí que de todo el relajo que se vaya a hacer en la casa. Y
Y aquí bajamos al área de la alberquita. La verdad es una alberca no tan grande, podría decir que es de 3.5 por 2.5, es suficiente y solamente para refrescarte, porque si quieres nadar, la verdad que aquí en la privada vamos a tener un carril de nado y áreas de jacuzzi que en un momento vamos a estar conociendo. Así que pues este es un espacio privado para disfrutar de las tardes, terminar la fiesta y además te queda un suficiente espacio. El pasto no está incluido en el precio de la casa, volvemos a lo mismo. Esta es la casa muestra, tengo que repetírselos para que no vaya a prestarse a malos entendidos, pero pues sí nos da una idea de cómo puede quedar tu próximo hogar. En esta privada vamos a estar encontrando amenidades muy completas, tales como un salón de usos múltiples, el que también se puede utilizar como bar o también como sala de fiestas, un gimnasio muy completo y la verdad bastante grande para este tamaño de privada, un salón para adolescentes, para niños, que es como un salón de juegos, además de el carril y solicitadísimo carril de nado, que es de 25 metros. Al lado de él también vamos a tener un par de jacuzzis para que vengas a refrescarte y a relajarte con tu familia. Y por si fuera poco, hay una piscina también que es familiar, además de las canchas y las áreas deportivas y diferentes parquecitos dentro de esta privada. Y con esto finalizamos el video del día de hoy. Te agradezco el haberte quedado conmigo hasta el final de este video y te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como George el de las casas. Si te gustó esta casa o quieres saber de alguna otra propiedad aquí en Yucatán, escríbeme o llámame. Te voy a dejar mis teléfonos acá, 99 91 64 62 95. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like, compartírselo a la persona, a quien creas que también le puede gustar, y también te recordamos suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!